bendiga, hermanos. Saludos y bendiciones en esta hermosa mañana. Me gozo de poderles saludar y les doy las gracias, hermanos, por compartir los videos. Dios bendiga a cada uno de los que están ahí conectados. Les hago esa invitación, hermanos, a que compartan. Les recuerdo, si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, pues escríbala, porque al final pues vamos a estar orando, hermanos, por las necesidades, vamos a estar orando por las peticiones. Dios bendiga ahí a nuestra hermana Mariana Hernández Angulo, un abrazo, mi hermana, bendiciones. A Beatriz Reséndiz, Dios me le bendiga. Mi hermana Betty, sabe que le amamos en el amor del Señor y me da gusto saludarle. Nuestra hermana María Nevares, Dios le bendiga. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico, Dios bendiga su vida, un gusto saludarle, hermano, y bendiciones para todo Puerto Rico. Nuestra hermana Carolina Aguilar, Dios le bendiga. Mi hermana Liz Pérez, Dios me le bendiga. Mi hermano, un abrazo, bendiciones y saludos para su mamá también, que Dios llene su vida de bendiciones. Mi hermana Yulisa Vázquez, Dios me le bendiga. Mi hermana María Nevares, Dios me le bendiga, hermana, bendiciones. Hermano Federico Banda, hermana Mari Luna y todos los que están ahí conectados, mis hermanos, Dios les bendiga de una manera muy, muy especial. Le invito allá a que comparta el video y se quede con nosotros, hermanos, para escuchar palabra del Señor. Vamos a escuchar el tema: ¿tienes el poder de Dios? Y si lo tienes, ¿qué estamos haciendo, hermanos, con el poder de Dios en nuestras vidas? Bendiciones ahí a nuestro hermano Villaseca Canela. La alabanza que acabamos de escuchar pues fue precisamente de nuestros hermanos del grupo Aciel, allá en Veracruz, Coaxacualcos, México, y puede darle like y apoyar el ministerio de nuestros hermanos y buscarlo en Facebook y buscarlo también en YouTube, Ministerio Musical Aciel. Alabanzas que alaban y bendicen el nombre del Señor. Bendiciones allá a mi hermana Marbelia Jaimes, mi hermana Álida Miranda, Dios le bendiga. Bendiciones a mi hermana Vilsa Miranda, gracias por ese saludo, mi hermana, Dios le bendiga grandemente. Y a cada uno de los que siguen ahí conectándose, mis hermanos, mi hermana Bellanira, allá hasta México, Dios me le bendiga, mi hermana, siempre es un gusto saludarle. Y pues le recuerdo, hermanos, si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, escríbala y al final pues vamos a estar ahí orando por las necesidades, hermanos, que yo sé que Dios contesta, Dios bendice, Dios obra y se glorifica de una manera especial, hermanos. Así que vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor esta palabra. Gracias, mi hermana Marbelia, y bendiciones ahí a Auner Aguilar, Dios bendiga su vida de una manera muy, muy especial, donde quiera que se encuentre. Bendiciones, mi hermana Laura Serrano, nuestro hermano José Luis Hernández, Dios le bendiga. Y pues quédese con nosotros, hermanos, vamos a orar y a poner en las manos del Señor este tema que yo sé que va a ser de bendición para su vida. Le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le doy las gracias por acompañarnos en esta mañana. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Padre. Bendigo tu santo y glorioso nombre, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo ministre y hable a las vidas, a los corazones, a través de tu bendita y poderosa palabra, que es viva, Señor, que es real, que toca, que bendice, que transforma, Padre. Bendigo la audiencia, bendigo cada una de mis hermanas, de mis hermanos que están conectados, los que se van a conectar, los que van a ver la transmisión. Les bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, gloria y honra, poderoso Jesús. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendiciones allá a mi hermana Claudia Nieto, un abrazo, mi hermana. Gracias, hermana Vilsa. Y pues ahí está la información de nuestros hermanos del grupo musical Aciel. Si le gusta la música que ponemos, hermanos, pues es de nuestros hermanos, apoye su ministerio y ahí está la información. Vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor en el libro de Hechos. Yo le invito a que se quede, hermano, porque nos vamos a edificar, nos vamos a gozar con esta palabra, hermanos. Yo me he gozado y sé que va a ser de bendición, así que no se vaya, no se desconecte, quédese ahí con nosotros, conectadito, para ser bendecido.
Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 8 y 2. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos al capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos orado, hermanos, y vamos a entrar al tema, hermanos. Bendiciones allá a mi sobrina Lluvia MJ, un abrazo y me da gusto saludarte y verte ahí conectada. Dios te bendiga. Vamos a entrar, hermanos, de lleno a este tema, hermanos. Aquí vemos, es un tema muy importante y muy esencial, hermanos, sobre todo en este tiempo, hermanos, donde no se habla mucho acerca de lo que es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y es esencial para la iglesia de Cristo, hermanos, porque es el Espíritu Santo el que va a transformar este cuerpo mortal para poder ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante, hermanos, que conozcamos y aprendamos acerca del Espíritu Santo y sobre todo, hermanos, nos llenemos del poder del Espíritu Santo. Aquí en esta lectura que acabamos de leer encontramos y vemos, hermanos, que el Espíritu Santo del Señor se derramó sobre aquellos 120 hombres que estamos leyendo aquí en la palabra del Señor. Pero eran hombres diferentes a todos los demás que estaban reunidos en aquel lugar, porque había ciertas características que los distinguían. Y esas características las quiero remarcar en este día, hermanos, porque son características que como iglesia de Cristo nosotros debemos de tener, debemos de apropiarnos para ser llenos, hermanos, o ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Bendiciones allá a nuestra hermana Silvia León. Y claro que sí, vamos a orar por su hermano. Y vamos a orar por su familia, hermana. Gracias, mi hermana. Bendiciones a nuestro hermano Misael Ríos. Dios le bendiga, hermano, allá hasta donde usted se encuentra. La primera característica, hermanos, que podemos ver es que estos hombres y mujeres que estaban ahí reunidos, que fueron llenos del Espíritu Santo, habían creído, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo habían reconocido como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, hermanos. Que es lo primero que todo ser humano debe de hacer o debemos de hacer para recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, o el sello del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Quiero leerle para nuestros amigos que van a ver el video. En Efesios capítulo 1, versículo 13, ponga mucha atención porque esto es importante, hermanos. Le voy a marcar lo que es el sello del Espíritu Santo y vamos a ver lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios como hijos de Dios, como propiedad de Dios, cuando venimos y recibimos por fe el sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad para perdón de pecados. Es ahí, hermanos, cuando somos sellados por el Espíritu Santo y venimos a pasar de ser creación de Dios a ser hechos hijos de Dios, hermanos. Todo el mundo es creación de Dios, pero no todos son reconocidos como hijos de Dios. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando le recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entregándole nuestra vida, reconociendo nuestros pecados, pidiéndole perdón por nuestras faltas, entonces recibimos ese derecho de ser hijos de Dios. Y según Efesios, donde le leí, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, viene a morar en nosotros, a estar en nosotros. Ese es el sello del Espíritu Santo de Dios, y de ahí comienza el Espíritu Santo a morar y a hacer morada en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa diferente, es algo diferente, hermanos, es una experiencia diferente, que es la que recibieron estos 120 hombres en el día de Pentecostés, hermanos. En este día, la palabra del Señor, acabamos de leer en Hechos, estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y se le conoce también como el bautismo del Espíritu Santo. Se encontraban ahí en Jerusalén, hermanos, reunidos judíos de todas partes, hermanos. Jerusalén era la ciudad donde se reunían para celebrar las fiestas que habían sido establecidas por Dios desde el Antiguo Testamento. Y estaban reunidos ahí en Jerusalén judíos de todas partes, de todos lugares. Había también judíos convertidos al judaísmo, personas que eran de otras ciudades, de otros pueblos, pero que se habían convertido al judaísmo. Nos lo dice Hechos capítulo 2, versículo 8, 9, 10 y 11. Si usted los lee ahí, hermanos, nos habla la palabra del Señor de las diferentes lenguas e idiomas en los cuales comenzaron a hablar aquellos 120 hombres que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y les oían proclamar y exaltar las grandezas del poder de Dios en sus propios idiomas, en sus propias lenguas, hermanos. La característica principal del bautismo del Espíritu Santo es precisamente esa, el hablar en lenguas. Ese es el bautismo del Espíritu Santo y se caracteriza por el hablar en diferentes lenguas. Hay, hermanos, diferentes lenguas según el Espíritu da a hablar, hermanos. Y en esa ocasión el Espíritu Santo que los llenó, que los bautizó, pues les dio a hablar en los diferentes idiomas de los que estaban ahí reunidos y exaltaran y glorificaran las maravillas, las grandezas de Dios, hermanos, de tal manera que los hombres, algunos se maravillaban y otros estaban criticando, hermanos, a los discípulos y aquellos 120 hombres, diciendo pues que estaban borrachos, que estaban briagos, hermanos. Y usted pues puede leer la historia ahí más adelante. Pero en lo que me quiero enfocar, hermanos, es que estos 120 hombres que estaban reunidos ahí fueron llenos del Espíritu Santo porque eran hombres que tenían estas características que yo le estoy remarcando. Número 1, habían creído en Jesús como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios. Recordemos cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes ustedes creen que yo soy? Algunos
Dijeron, bueno, unos dicen que eres un maestro, otros que eres un profeta, otros que eres Elías, pero Pedro se levantó y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían reconocido que Jesucristo era el Salvador del mundo, hermanos. Esa es la característica número 1, hermanos, que estos hombres tenían. Había judíos de todas partes. Estaba lleno ahí de personas, hermanos, que eran judías. Pero el Espíritu Santo no se derramó sobre todos los judíos, sino específicamente sobre estos 120 personas. Y ahí nos lo dice Hechos 1:15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Nos está marcando una cantidad específica que eran estas personas que habían creído en Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Característica número 2, hermanos. Bendiciones allá mi hermana Miriam Gómez, Dios le bendiga, un abrazo mi hermana, saludos para usted, su familia y su congregación allá en Guatemala, que Dios les bendiga. Bendiciones a Anthony Agustín, Dios bendiga su vida hermano y bendiga a su familia también. Nuestro hermano José Luis Hernández está pidiendo oración por María Ángeles, me imagino que es Hernández. Vamos a orar por Ángeles. Espero esté bien el apellido, hermano José Luis, o el nombre, María Ángeles Hernández. Claro que sí, vamos a orar. Gracias, mi hermana Miriam, por ese saludo. Vamos entonces, hermanos, a la característica número 2 que distinguía a estas 120 personas que fueron llenas del Espíritu Santo. El tema es, ¿tienes el poder de Dios en tu vida? ¿Qué estamos haciendo con el poder de Dios en nuestra vida? Característica número 2, hermanos, de estos hombres es que habían sido obedientes al mandato de Dios, al mandato del Señor, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice ahí lo que el Señor Jesucristo les mandó. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La siguiente característica que vemos en estos hombres que recibieron el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, es que fueron obedientes a la palabra que el Señor les mandó, hermanos. A hoy nosotros tenemos la palabra aquí escrita, hermanos. Y debemos de ser obedientes a la palabra del Señor, hermanos. La desobediencia es desagradable delante de Dios, hermanos. Dios califica la desobediencia y la pone al mismo nivel de la brujería, de la adivinación, de la idolatría, hermanos. Porque la desobediencia no es aceptable delante de Dios. Primera de Samuel capítulo 15, quiero leerle ahí, hermanos, unos versículos. Versículo 22, acerca de Saúl. Dice ahí, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué dice? Que se obedezca la palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú le está hablando Samuel a Saúl, el primer rey de Israel. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Por desobediente, hermanos.
La desobediencia no es acepta ni es agradable delante de Dios, hermanos. Si usted conoce la historia del rey Saúl, hermanos, nos damos cuenta que Dios le da un mandato, le da una orden y Saúl la cumple, pero la cumple conforme él pensaba, no conforme lo que Dios le mandó. Y esto lo podemos aplicar, hermanos, a que hoy en día muchas personas queremos servir a Dios como nosotros pensamos que es correcto y no como nos manda la bendita palabra del Señor. Y no por el hecho de que yo piense que la forma en que yo estoy sirviendo a Dios es perfecta, es correcta, quiere decir que Dios diga lo mismo de mí, sino que es el Espíritu Santo el que nos hace sentir y nos confirma a nuestro espíritu cuando estamos haciendo las cosas que verdaderamente agradan a Dios. El rey Saúl quiso servir a Dios, obedecer a Dios a medias. Y así hay creyentes que quieren obedecer a Dios a medias, en esto sí, en aquello no. ¿Qué fue lo que hizo el rey Saúl? Y después cuando viene y se le confronta, en vez de reconocer su desobediencia, lo que hace es justificarse delante de Dios. Y dice, no, yo hice lo que Dios me mandó y hice mucho mejor, porque traje animales de lo mejor para ofrecer sacrificio, pero no era lo que Dios le había mandado que hiciera. Y esto llevó a traer juicio sobre su vida y ser desechado, hermanos, por causa de la desobediencia y aún la justificación que él mismo hizo delante de Dios, hermanos. Así que la desobediencia, hermanos, no es agradable delante de Dios. Si Dios nos habla y nos confronta en alguna área donde estamos mal, no nos justifiquemos, mejor reconozcamos y pidamos perdón para que no venga el juicio de Dios sobre nosotros, como vino esa palabra de juicio declarándole a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra que Dios te mandó y no la obedeciste, pues Dios te desecha a ti para que ya no seas rey sobre Israel. Y esto, hermanos, es algo de verdad fuerte. Hoy en tiempo, los creyentes, algunos juegan con el evangelio, juegan, hermanos, con la salvación y comienzan a caminar, hermanos, en desobediencia, a hacer lo desagradable, y como no pasa nada, pues dicen, no, pues estoy bien, no me ha pasado nada. Estamos en un tiempo de gracia, de misericordia, pero no abusemos de la gracia y de la misericordia de Dios, hermanos, porque Dios nos habla, pero también tiene un límite. No juguemos con nuestra salvación, hermanos, ni seamos desobedientes a la palabra del Señor, porque estamos arriesgándonos a que venga juicio de Dios sobre nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Entonces vemos que la desobediencia, hermanos, no es agradable delante de Dios. Pero estos 120 hombres, hermanos, fueron hombres que estaban siendo obedientes a lo que Jesús les mandó. El Señor Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, porque ahí van a recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Estos hombres, hermanos, fueron obedientes a ese mandato que nuestro Señor Jesucristo les dio, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo muere, es sacrificado, pero la palabra del Señor nos dice que al tercer día resucitó. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermanos, la palabra nos menciona que anduvo con ellos por 40 días, enseñándoles y hablándoles las cosas acerca del reino de los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 3, ahí nos dice, hermanos, que por 40 días nuestro Señor Jesucristo se presentó con pruebas indubitables de que verdaderamente Él había resucitado, y les da este mandato a aquellos que habían creído en Él como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo.
y que fueron obedientes a ese mandato que el Señor les dio, y gracias a haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, gracias a haber sido obedientes a esa orden que el Señor Jesucristo les dio, pues estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que era, hermanos, una de las fiestas que se celebraba desde el Antiguo Testamento. Era la fiesta de las primicias, hermanos, donde se reunían los judíos a llevar a cabo esta fiesta ordenada por Dios. Después, a los 50 días de haberse llevado a cabo la fiesta de la Pascua, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, hermanos. Así que estos hombres, después de que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido al cielo, ya no esperaron muchos días, porque a los 50 días de la Pascua se celebraba esta fiesta de las primicias. Nuestro Señor Jesucristo anduvo con ellos 40 días hablándoles acerca del reino, presentándose con pruebas indubitables de que verdaderamente Él había resucitado de entre los muertos, para que ellos proclamaran, hermanos, el evangelio de salvación por medio de la fe en el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por amor a la humanidad entera. Y entonces, en la fiesta de las primicias, estos hombres que reconocieron a Jesucristo como el Mesías prometido, que fueron obedientes a la palabra del Señor, vienen a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Otra característica que como hijos de Dios debemos de tener, hermanos: obediencia a Dios, obediencia a la palabra. La palabra nos dice, hermanos, que Dios busca oidores, no oidores olvidadizos, sino hacedores. Nos dice la palabra, hacedores de su palabra. No solamente que oigamos la palabra, que conozcamos la palabra, sino que obedezcamos la palabra de Dios. Esos son los creyentes que Dios está buscando, y esa es una característica que necesitamos, hermanos, tener en nuestras vidas para poder también ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Ya especifiqué lo que es el sello y lo que es el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, que son cosas diferentes. Tercer característica, hermanos, es que eran personas unidas y personas de oración. Antes de entrar a este punto, hermanos, quiero enviar saludos y bendiciones allá a nuestros hermanos que se siguen conectando. Mi hermana Erika López, Dios le bendiga, hermano, un gusto saludarle. Abraham Martínez, Dios bendiga su vida. Vianey González, Dios le bendiga. Nuestro hermano Federico Banda, bendiciones. Mara Villaseñor, Dios le bendiga. Corina Hernández, Dios le bendiga. Joana Orozco, Fabián Coronado, Rosalinda Miranda, nuestro hermano Pedro Zuul, Dios le bendiga. Romero, bendiciones, mi hermana Dora Torres, mi hermana Zenaida Ramírez, Darío Delgado, Dios les bendiga. Y a cada uno de los que están ahí, mi hermana Ana Hernández, Dios le bendiga. Mi hermana allá donde usted se encuentra, gracias por estar ahí conectadita. Y a todos los que están ahí conectados, hermanos, Dios les bendiga. Sé que hay bastantes personas, pero no los puedo ver a todos, pero Dios sí los ve. Dios les bendiga, hermanos. Característica número 3, hermanos, es que estas personas, eran unidas. La unidad, hermanos, es una característica que debe de distinguir a la iglesia de Cristo. La unidad, hermanos, Dios nos la dejó como ejemplo. La palabra del Señor nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Entonces nosotros, como el cuerpo de Cristo, debemos de ser uno en Cristo Jesús. Tener, hermanos, un mismo pensamiento, un mismo sentir. Cada persona somos diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, de trabajar, de actuar, de llevar a cabo la labor del Señor, hermanos, pero no porque seamos diferentes quiere decir que vamos a estar divididos, porque tenemos un solo principio y un solo enfoque, y es expander el evangelio y la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese enfoque, hermanos, nos debe de mantener como una iglesia unida, hermanos, que creemos y profesamos la salvación a través de la fe en Jesucristo, hermanos,
y que creemos y profesamos en la guianza del Espíritu Santo, que es quien nos guía, nos redarguye, nos quebranta, nos compunge de pecado, hermanos. Y son cosas que nos deben de mantener unidas en un mismo enfoque. Expander el reino de los cielos para salvación de las almas. Poderle decir a las vidas que hay salvación en Cristo, que hay perdón de pecados. Aquel que está atado a la drogadicción, al alcoholismo, decirle que Cristo rompe cadenas, rompe ataduras de pecado en sus vidas, hermanos. Nuestra proclamación, nuestro mensaje es el mismo, no importa que estemos en México, en Estados Unidos, en Guatemala, donde quiera que nos encontremos, estamos unidos en una fe, mis hermanos. Debemos de ser una iglesia unida proclamando un mismo mensaje, que es la salvación y la regeneración de las vidas a través de la fe en Jesucristo y la regeneración por medio del precioso Espíritu Santo que hace la obra en nuestras vidas conforme nosotros permitimos que Dios obre en cada uno de nosotros. Una iglesia unida, hermanos, pero también una iglesia de oración, una iglesia que tenga comunión con Dios, hermanos. Hoy en el 2020, hermanos, no se promueve mucho lo que es la oración, hermanos, y es básico, es esencial para la vida del creyente. La oración, hermanos, sin oración un creyente no puede sobrevivir, porque es la oración la que nos fortalece, hermanos, para no ser vencido por las tentaciones. Es la oración la que nos ayuda a tener esa constante comunicación con el Padre a través del Espíritu Santo. Lamentablemente, hermanos, no en todas partes se promueve lo que es la oración dentro de las congregaciones, y es algo, hermanos, necesario en nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes. Hechos capítulo 1, versículo 14 nos dice aquí la palabra del Señor que estos hombres eran hombres de oración. Voy a leer desde el 13, dice: y entrados subieron al aposento alto. Ya habían obedecido lo que el Señor Jesús les había mandado. Y dice que todos subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes, unidos, en oración y ruego, y con las mujeres, y con la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos está mencionando, hermanos, los nombres arriba de los discípulos. Nos está mencionando que estaban unánimes juntamente con las mujeres. ¿Qué mujeres? María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, Susana, y las mujeres que nos presentan los evangelios, hermanos, que eran mujeres que seguían a Jesús. Entre ellas también estaba María, la madre de Jesús, hermanos. Ella también fue obediente al mandato que Jesús dio: vayan y esperen en Jerusalén. Ella también se encontraba con estos 120 que estaban reunidos en ese aposento alto, y también María fue llena del Espíritu Santo juntamente con los discípulos y todos aquellos que estaban reunidos en aquel lugar, hermanos. Ella también se encontraba ahí, no solamente ella, sino que dice también que sus hermanos. Cuando menciona a sus hermanos, no está hablando de hermanos en la fe, está hablando de sus hermanos en sangre, hermanos de Jesús, porque María ciertamente fue virgen cuando concibió por medio del Espíritu Santo. Era virgen, hablando fisiológicamente como cualquier mujer, el estado natural de la mujer. Era virgen.
no había conocido varón. La Biblia lo especifica claramente. Una vez que nuestro Señor Jesucristo abrió matriz, nació, vino al mundo como hombre por amor a nosotros para pagar por nuestros pecados, María, la madre de Jesús, hablando en el cuerpo, en la carne, tuvo una vida conyugal como cualquier otra mujer, hermanos, y tuvo hijos con José, su esposo. Y eso nos lo habla la palabra del Señor, hermanos, también. Y cuando habla aquí de los hermanos de Jesús, nos está hablando precisamente de los hijos que María tuvo con José: Jacobo, José, Simón y Judas. 4 varones, y tuvo hermanas también, pero en el Antiguo Testamento y en este tiempo, pues las mujeres no se les daba mucho renombre, hermanos, sino que no se consideraban. Pero podemos ver, hermanos, que todas estas personas estaban reunidas en oración, unidas en oración, una característica que no solamente tuvieron estos 120, sino que fue una característica que siguió durante todo lo que se conoce como la iglesia primitiva, hermanos, que era una iglesia unida en oración, donde pudimos ver grandezas, maravillas del poder de Dios, hermanos. A través de la palabra del Señor podemos ver las maravillas que Dios hizo, milagros poderosos, sobrenaturales, hermanos, pero es gracias a que había una iglesia unida y una iglesia en comunión, en oración delante de Dios. Algo que necesitamos hoy en el 2020, hermanos. Unidad y oración en nuestra vida personal y en nuestra vida congregacional, dentro de nuestras congregaciones a donde pertenecemos, para que el poder de Dios se glorifique, hermanos. Si no hay oración, si no hay unidad, es imposible y es difícil que el poder de Dios se mueva en nosotros, en nuestras vidas, en medio nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que estas son las 3 características que aquellos hombres y mujeres tenían, que fue haber creído en Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, haber sido obedientes a la palabra de Dios, la unidad, hermanos, y la oración, hermanos. Características que nosotros debemos de buscar, que debemos, hermanos, de procurar tener en nuestra vida para entonces poder llenar o poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Un creyente desobediente, hermanos, no va a ser lleno del Espíritu Santo, no va a ser bautizado por el Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, que seamos personas obedientes a la palabra de Dios. Que nuestro enfoque, hermanos, esté en las cosas espirituales más que en las terrenales. Que busquemos, hermanos, agradar y honrar a Dios para entonces nosotros poder ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice en Hechos 2:17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Son promesas del Señor, hermanos. Que el Señor, hermanos, ha declarado, hermanos, y este es el tiempo que debemos de buscar de Dios. Pero para poder ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, como lo fueron estos hombres en el día de Pentecostés, necesitamos tener esas características que estos hombres tuvieron, hermanos. Unidad, oración, obediencia a la palabra. Una vez que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, este es el tiempo que debemos, hermanos, de buscar de Dios, que debemos de preocuparnos
por las cosas, hermanos, espirituales. Cristo, hermanos, está a las puertas. Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Y es necesario que nosotros, hermanos, nos consagremos, nos santifiquemos cada día para estar preparados para ese gran día de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Busquemos las cosas espirituales, busquemos, hermanos, preocupémonos por hacer tesoros, como dice la palabra del Señor, en el reino de los cielos y no aquí en la tierra, hermanos. Lo terrenal es pasajero, se acaba, se va. Lo espiritual es eterno y es para siempre, mis hermanos. Busquemos las cosas espirituales. Si no estamos, hermanos, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, si no estamos siendo obedientes a la voz de Dios, hermanos, difícilmente vamos a ser transformados para ir a ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor nos dice en Romanos 8:11 que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el mismo Espíritu, hermanos, nos tomará a nosotros mismos. Es el que va a transformar nuestros cuerpos mortales en un cuerpo glorificado para ir entonces a ese encuentro glorioso. Pero ¿cómo entonces nosotros vamos a poder ser transformados si somos desobedientes a la voz del Espíritu Santo? Si somos desobedientes a la palabra del Señor, si no buscamos, hermanos, tener la comunión con Dios a través de la oración, hermanos. Es necesario buscar las cosas espirituales, hermanos, las cosas de arriba, que nuestro enfoque sea lo espiritual y no lo terrenal, hermanos. Cuando recibimos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo de Dios, es ahí donde entonces estamos preparados o entendemos, hermanos, el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Pedro, antes de haber sido lleno del Espíritu Santo de Dios, estaba atemorizado, negó a Jesús. Pero una vez que Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo, que fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, vemos a Pedro hablar, hermanos, de las grandezas de Dios, del poder de Dios de manera poderosa, de manera sobrenatural, hermanos, que la gente se quedaba maravillada. En su primer mensaje, hermanos, la palabra del Señor nos dice que fueron 3,000 personas que fueron alcanzadas por esa predicación que Pedro se levantó a hablar, exaltando, hermanos, las grandezas y el amor y la misericordia de Dios desde los tiempos antiguos hasta el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fue ahí, hermanos, donde Pedro entonces comenzó a hablar con poder, con denuedo, con autoridad, una vez que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Fue ahí donde entendió y se le abrió ese entendimiento completamente para entender, hermanos, el propósito por el cual había sido escogido por el Maestro, por nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos revela las cosas, hermanos, de la palabra, que nos da el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría, la gracia para poder expandir, hermanos, el reino de los cielos. No solamente Pedro habló con poder y autoridad, sino que hizo milagros poderosos. La palabra del Señor nos menciona aquel paralítico que estaba esperando en la puerta la hermosa una limosna, y Pedro lo mira a los ojos y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y aquel hombre se levanta y comienza, hermanos, a alabar, y entró al templo saltando y bendiciendo el nombre del Señor, hermanos. ¿Quién lo hizo? No fue Pedro, fue el poder de Dios que estaba en Pedro, hermanos, porque ya había sido lleno, bautizado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. La palabra del Señor nos dice que Pedro pasaba y solamente la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. Eso era lo que el poder de Dios estaba haciendo en la vida de Pedro. No era Pedro ni era la sombra de Pedro, era el poder de Dios que estaba en él, hermanos.
una vez que fue lleno y bautizado del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿nosotros tenemos el Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros desde que le confesamos como Señor y Salvador. Pero la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, eso viene eventualmente conforme nosotros tenemos una comunión, una consagración a Dios, hermanos, siendo obedientes y siendo hombres y mujeres de oración. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Hemos recibido ese poder. ¿Qué estamos haciendo con ese poder? Porque Pedro tenía el poder de Dios, pero llevó a cabo el ministerio, la labor que Dios le dio o le llamó a que hiciera, proclamando el evangelio, pasando y sanando enfermos. Y no era Pedro, era el poder de Dios sobre su vida. Otro ejemplo, hermanos, de esto es en el Antiguo Testamento. Sansón, un hombre escogido por Dios, consagrado a Dios desde su concepción, dice la palabra del Señor, y que venía el Espíritu Santo en él y obraba a través de él, hermanos, dándole una fuerza, hermanos, sobrenatural, que podemos leer, hermanos, la historia de Sansón y vemos esas historias tremendas, que mató a un león con sus propias manos, peleó con aquellos 30 hombres, los venció, los despojó de sus cosas, con una quijada de un asno mató a 30,000 hombres. Son historias, hermanos, tremendas, impactantes, pero no era Sansón, era el poder de Dios que estaba en Sansón quien lo llevaba a llevar a cabo esa labor, porque ese era el llamado que Dios le había hecho a Sansón desde que lo había escogido, desde antes de su nacimiento. Un propósito, una labor específica en la vida de este hombre. Pero una vez que él fue desobediente, hermanos, a lo que Dios le había mandado que hiciera, pues ese poder se fue, hermanos. Y fue cuando le sacaron los ojos, hermano, y lo ataron con cadenas. El poder de Dios, hermanos, en nuestras vidas tiene que hacerse visible en nosotros, llevando a cabo el ministerio o el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Bendito Dios, aleluya. Así que, ¿qué estamos haciendo, hermanos, con el poder de Dios? ¿Está el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos desempeñando el ministerio, la labor que Dios nos llamó a hacer como hijos de Dios? Porque no fue solamente para Pedro, hermanos, es para todos los que creyeren, para todos los que hemos creído. Es esta bendición. Tenemos también como ejemplo, hermanos, al rey Salomón. Un rey, hermanos, que recibió sabiduría para gobernar, hermanos, de tal forma que no hubo alguien o ningún hombre más sabio que él, hermanos. Porque el poder de Dios estaba en él para guiarlo y para enseñarlo a dirigir ese pueblo. Porque el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos, nos da gracia, nos da virtud, nos da sabiduría, nos da poder, nos da autoridad para llevarla a cabo, desempeñando el propósito, el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, para servirle a Él, para expandir el evangelio y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No para que nos exaltemos nosotros los hombres, porque nosotros no hacemos nada. Es el poder de Dios obrando a través de nuestras vidas, vasos útiles de honra que Dios busca para glorificar su nombre, para mostrar sus maravillas a aquellos que no le conocen y para que el reino de los cielos se expanda, hermanos. Pero es a través del poder de Dios en nuestras vidas. Así que son cosas que Dios quiere hacer, pero necesita hombres y mujeres dispuestas a dejarse usar, a ser obedientes, a ser hombres y mujeres de oración, de consagración a Dios, como estos 120 hermanos, que eran sus características por las cuales ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor, aleluya.
Dios bendiga ya a mis hermanos que se siguen conectando. Nuestro hermano Isidro Ramírez, Dios le bendiga. Mi hermana Mónica Azul, gracias mi hermana, Dios me le bendiga. Bendiciones a Marlene Laines, bendiciones donde quiera que se encuentre. Mi hermana Dalia Echeverría, mi hermana Lisa Adriana Barragán, un abrazo mi hermana, Dios me le bendiga. Margarita Saucedo, Dios le bendiga. Mi hermana Dora Torres y todos los que siguen ahí conectados, hermanos, gracias, Dios me les llene de bendiciones. Y les invito, hermanos, a que compartan el video, bendiga la vida de alguien. Estamos compartiendo, hermanos, el tema, ¿tienes el poder de Dios? Y si tenemos el poder de Dios, hermanos, ¿qué estamos haciendo con el poder de Dios en nuestras vidas? Hoy en este tiempo, hermanos, somos sumamente bendecidos y privilegiados. Porque antes en el Antiguo Testamento el poder de Dios solamente venía, hermanos, sobre personas específicas, sobre los jueces, reyes, sacerdotes y algunas personas escogidas por Dios para llevar a cabo ciertas labores, como cuando se llevó a cabo la construcción del tabernáculo. Dios llenó de su Espíritu Santo a ciertas personas para llevar a cabo esa labor. La bendición para nosotros hoy en este tiempo es que todos podemos recibir el poder, la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo está disponible para todos los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay características que tenemos que tener, y es obediencia, y es una vida de consagración, de comunión a Dios a través de la oración, hermanos, una vez que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando tenemos una vida de obediencia, de consagración, entonces estamos preparados, hermanos, espiritualmente, para que entonces seamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y es necesario que la iglesia de Cristo, hermanos, se preocupe por recibir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en su vida. Es la experiencia más linda y más hermosa que cualquier ser humano pueda tener, hermano. Yo no sé cuántos años tenga de convertido, pero debería de darle desesperación, ansia, de tener 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y no haber sido aún bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Preocupémonos, hermanos, por buscar ese bautismo, por buscar la llenura del poder de Dios en nuestras vidas. Es lo más hermoso que puede el ser humano experimentar, hermanos, en su vida. Y está accesible, está disponible, pero sí nos demanda, hermanos, una vida de obediencia a la palabra y de consagración a Dios, teniendo una vida de comunión con Dios a través de la oración. Y ese es el punto, de que queremos ser bendecidos, pero no queremos dar un sacrificio a Dios, no queremos esforzarnos a tener una comunión con Dios. Lamentablemente la iglesia en el 2020 se ha conformado a la rutina, se ha conformado, hermanos, a solamente congregarnos en llegar a la iglesia, pero no se ha preocupado, hermanos, por buscar más y más de la presencia de Dios y poder encontrar el propósito de Dios en su vida, el llamado de Dios en su vida y procurar las cosas espirituales, sino que como que ha caído la iglesia, hermanos, en un conformismo, en un estado de conformidad. Bueno, ya llegué a la iglesia y ya me fui, ya me vieron, estoy ahí y todo perfecto. No, hermanos, busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. En una ocasión un jovencito me preguntó por qué no vemos los milagros que se veían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, al principio de la iglesia. Pues precisamente por eso, hermanos. Número 1, por falta de fe. Hay mucha incredulidad, hermanos. Hoy, aunque digamos creo en Dios, si no vemos nada o no sentimos nada, decimos Dios no me tocó. ¿Por qué? Porque queremos ver, queremos sentir para poder creer que Dios está hablando, que Dios está haciendo algo. Y Dios no necesita hacernos sentir nada para hacer una obra sobrenatural en nuestra vida, hermanos. Pero lamentablemente, pues muchos han decaído en la falta de fe. Muchos milagros no se llevan a cabo por falta de fe, hermanos.
Y otra de las cosas es, hermanos, por falta de comunión con Dios a través de la oración. Como le decía, muy pocos son los que promueven la oración dentro de sus congregaciones, dentro de sus grupos. Y cuando se promueve, muchos no atienden al llamado, a la invitación de la oración, cuando es lo más importante, hermanos, la oración. Jesucristo dijo: orad sin cesar para que no entréis en tentación. Él oraba, hermanos, siendo el Hijo de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de orar más. Pero lamentablemente, hermanos, esto no se busca mucho dentro de las congregaciones, y por eso necesitamos preocuparnos por ser llenos, bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Si todos nos propusiéramos a tener esa unidad en oración, en comunión, a ser obedientes verdaderamente a la palabra del Señor, hermanos, obedientes al Espíritu Santo cuando nos está redarguyendo: no hagas esto, no hables esto. Ahí, hermanos, nuestra vida tomaría un cambio, y entonces pudiéramos empezar a experimentar las bendiciones de Dios y recibir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos. Pero es necesario preocuparnos por lo espiritual. El Señor dice: y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu Santo para que haya ese avivamiento en las congregaciones, para que haya ese avivamiento en nuestra vida personal. Si no tenemos esa llenura, hermanos, no tenemos esa comezón de irle a hablar al vecino, de irle a predicar a nuestro compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos conformados a la rutina, a lo habitual. Muchos a veces hasta se avergüenzan de que sepan que son cristianos, y que si se encuentra alguien en la calle me le escondo para que no me diga Dios te bendiga, porque muchos se avergüenzan, hermanos, de que se les reconozca como cristianos. Por eso es que la iglesia, hermanos, hoy en día no está como la iglesia primitiva, porque hay una decadencia espiritual, hay falta de búsqueda de Dios en oración, hay falta de obediencia a la palabra de Dios. Por eso es que no hay esta llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos el poder de Dios, hermanos, en nosotros. Cuando uno tiene esa vida de comunión con Dios, hermano, uno no se siente a gusto. Se hace invitación, evangelismo, y uno dice: ahí voy a estar. O no necesitan invitar, hermanos. Uno encuentra a las personas en la calle y les regala el tratado, porque tiene, hermano, ese deseo de que el mundo conozca la verdad a través de Cristo y sea libre de condenación, hermano, y que su alma no vaya y perezca en el infierno. Tiene uno ese amor por las vidas, por las almas que sean alcanzadas, hermanos, por el poder del evangelio. Comenzamos a buscarle, y entonces Dios comienza a revelarse a nuestras vidas y a poder revelar el llamado, el propósito específico que Dios tiene en nuestras vidas, hermanos. Pero necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Poderle decir a la gente, hermanos, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo perdona. Hay personas que sienten que son tan malas que no merecen el perdón de Dios, pero también por esas personas Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos. La palabra dice: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Es necesario, hermanos. Pero si no tenemos esta llenura, no tenemos deseos. En vez de irnos a oración, en vez de irnos a un retiro, nos vamos a la fiesta, nos vamos al paseo, nos vamos a diferentes partes, hermanos, porque no tenemos el enfoque en las cosas espirituales, hermanos. Necesitamos preocuparnos más para que entonces el poder de Dios siga obrando en las vidas y nosotros seamos esos vasos, esos instrumentos útiles en las manos de Dios que Él use para bendición de otros, hermanos. El propósito principal de Dios es que las vidas sean alcanzadas, sean salvadas, reciban el perdón de sus pecados, las sanidades, los milagros, la liberación
viene por añadidura, hermanos. Eso en su infinita misericordia Dios lo hace. Pero la iglesia está al revés, hermanos. Quiere ver los milagros primero para creer, cuando el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo no es hacer el milagro de sanidad físico, sino el milagro de salvación del alma, hermanos. El hombre se enfoca en los milagros que son visibles. Dios se enfoca en la salvación del alma, que no es visible y que viene solamente a través de la fe, mis hermanos. La palabra del Señor nos lo marca una y otra vez en los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ve, tu fe te ha salvado. Esas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo les decía a aquellos que Él sanaba. No les dice tu fe te ha sanado, les dice tu fe te ha salvado. Porque lo primero que el Señor les regalaba era la salvación del alma. El milagro de la sanidad de su cuerpo venía por añadidura. Y eso lo podemos ver, hermanos, en la palabra en Lucas capítulo 5, versículo 24. Nos habla de un paralítico, hermano, que le trajeron a Jesús y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Pero el paralítico no lo habían llevado para que le perdonara los pecados, era porque estaba paralítico y lo llevaron para que el Señor Jesucristo lo sanara. Porque el enfoque de Dios, hermanos, es la salvación del ser humano. Y le dice, tus pecados te son perdonados, pero ahí seguía postrado en la camilla. Y comenzaron, hermanos, los fariseos, los saduceos a criticar y a decir, ¿y quién se cree para perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y estaban en lo correcto, solamente Dios puede perdonar pecados, ni el sacerdote ni el papa puede perdonar pecados, solamente Dios. Lo que no sabían los saduceos y los fariseos era que Jesucristo mismo era Dios, aleluya. Y entonces Jesús les dice, bueno, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad, entonces le habló al paralítico y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese momento sucedió el milagro físico en la vida de aquel hombre. Y aquel hombre se levantó, tomó su camilla y se fue caminando. Ahí fue cuando muchos creyeron en él. ¿Por qué? Porque estaban viendo con sus ojos naturales el milagro de sanidad. Pero cuando vieron o cuando Jesús declaró, tus pecados te son perdonados, en vez de glorificar a Dios, hermanos, que es lo más grande que el ser humano puede recibir, el perdón de sus pecados, lo comenzaron algunos a criticar. Otros se quedaron sorprendidos. Y es que tenemos los enfoques al revésados, hermanos. Lo principal y lo más grande que Dios ha venido a hacer en nuestras vidas, hermanos, es regalarnos la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, librarnos de condenación, hermanos. Lo demás es añadidura a la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Busquemos, hermanos, las cosas espirituales. Preocupémonos por ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Si ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios, no descuidemos nuestra comunión con Dios, hermanos. No descuidemos nuestra relación con Dios. Sigamos, hermanos, llenándonos cada día más para que el poder de Dios fluya en nuestras vidas, para bendición de los que están a nuestro alrededor, hermanos. Ya Pedro hizo su labor en su tiempo. Hoy nos toca a nosotros, la iglesia, hacer nuestra labor en nuestro tiempo. Pero necesitamos, hermanos, estar llenos del poder de Dios en nosotros, del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendiciones allá mi hermana María Nevares. Y pues queremos mandarle saludos a Silvia León y Angélica Martínez, que están ahí escuchando la palabra del Señor. Me da mucho gusto. Dios les bendiga, mis hermanas. Bueno, pues por fe y en fe les bendigo en el nombre del Señor y gracias por estar ahí en sintonía y en su lugar de trabajo. Que Dios les bendiga de una manera muy especial a Silvia León y Angélica Martínez. Gracias, mi hermana Chela. Bendiciones. Saludos allá a mi hermana Sofía
Que Dios me le bendiga, nuestro hermano Isidro y todos los que siguen ahí conectaditos, hermanos. Dios les bendiga. Yo espero, hermanos, que esta palabra la guarde en su corazón, la atesore, la valore, hermano. Le dé gracias al Señor, hermanos, por la misericordia tan grande que ha tenido, y que nos preocupemos por buscar, hermanos, más las cosas espirituales, esa comunión con Dios, que no la perdamos. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es una obra maravillosa en la vida del ser humano. El poder de Dios en Sansón lo llevó a cabo haciendo esa obra que Dios le había mandado, hermanos. Peleó para defender a su pueblo, hermanos, teniendo una fuerza sobrenatural. Salomón, el poder de Dios en él lo llevó a ser el rey más sabio para dirigir un pueblo, hermanos, escogido, un pueblo al cual él tenía que gobernar. Pedro, hermanos, habló con poder, con denuedo, con autoridad la palabra del Señor. Hizo milagros poderosos, hermanos, de tal manera que solamente al pasar Pedro con su propia sombra, los enfermos eran sanados. Pero era el poder de Dios obrando a través de Pedro, hermanos. ¿Qué está haciendo el poder de Dios en su vida, en mi vida? ¿De qué manera estamos reflejando el poder de Dios en nosotros, hermanos? Si es que tenemos ese poder y esa llenura, si es que la hemos recibido. La obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es lo más hermoso y maravilloso que puede haber, hermanos. Le insto, le animo, le motivo a que busque la llenura, el bautismo del Espíritu Santo de Dios en su vida, y le aseguro que su vida no va a ser diferente, hermanos. Así nos rechacen por ser fanáticos de Cristo, uno sigue proclamando el nombre del Señor. No nos importa la crítica, sino que lo que vemos es la necesidad de las almas perdidas que necesitan salvación y perdón de sus pecados. A través del Espíritu Santo recibimos libertad, hermanos. A través del Espíritu Santo recibimos paz, recibimos gozo. Romanos 15:13. A través del Espíritu Santo recibimos consuelo en medio de nuestras angustias, de nuestras necesidades. San Juan 14:26. A través del Espíritu Santo podemos reflejar, hermanos, y transmitir el amor de Dios. Romanos 5:5. Una cosa es que yo diga, tengo el amor de Dios en mi vida, y otra cosa es que yo refleje el amor de Dios a mis prójimo, hermano. Porque no es lo que yo diga, sino lo que podamos reflejar, hermanos. Muchas personas dicen tener el amor de Dios, pero hay odio, hay rencor, hay resentimiento en su corazón. Hay cosas que no son agradables delante de Dios, y en vez de reflejar el amor, reflejan amargura. No es lo que yo digo, sino lo que reflejamos. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, ese amor no necesitamos andar publicando yo amo a Dios, sino que ese amor se refleja en nuestra vida, hermanos, cuando verdaderamente tenemos una comunión con Dios a través de la oración del Espíritu Santo, hermanos. En Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice que a través del Espíritu Santo somos regenerados, y sí se lo quiero leer, hermano. Ya estoy casi concluyendo, pero mire este versículo hermoso. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace esa regeneración en nuestras vidas. Lamentablemente, hermanos, hay mucho cristiano convertido al Evangelio, pero hay muy poco cristiano regenerado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces queremos servir a Dios como Saúl, en lo que a mí me gusta y en lo que no, pues no lo sirvo.
Queremos obedecer la palabra de Dios a medias. El Espíritu Santo nos redarguye, no hagas esto, no hagas lo otro, pero a mí me gusta y yo lo hago. Somos desobedientes. Y no hay esa regeneración a través del Espíritu Santo, porque son desobedientes al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos guíe, que nos corrige. Desobedientes a la palabra. Y por causa de que muchas vidas no dejan ser regeneradas por el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado por muchos que no le sirven al Señor, por muchas personas que ponen la mirada en el hombre y no en Dios, y ven las fallas y los errores de las personas y dicen, dice ser hijo de Dios, pero míralo cómo es. Y ellos mismos se ponen una barrera para recibir el regalo más grande, que es el perdón de sus pecados. Porque cada uno de nosotros vamos a comparecer delante de Cristo. Y en aquel día que estemos delante del Señor, no le vamos a decir, es que yo no te abrí mi corazón, no te acepté como Señor y Salvador, porque mi vecino decía que era cristiano, pero actuaba mal. Esa justificación no nos va a servir de nada, hermanos, porque cada uno vamos a dar cuentas delante de Dios. Y aquellos que dan mal testimonio usando el nombre del Señor y catalogándose como hijos de Dios, haciendo cosas desagradables, van a dar cuentas también y van a responder por aquellas vidas a las cuales les fueron tropiezo, hermanos. Porque el Evangelio no es un juego, es algo que debemos de respetar y de valorar, hermanos. Lamentablemente, hermanos, muchos no son regenerados por el Espíritu Santo porque no quieren someterse a la palabra de Dios. Y por causa de estos, muchos no son alcanzados por el Evangelio. Pero yo le invito a que haga lo que la palabra del Señor nos dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra salvación. Jesucristo es el que pagó en la cruz del Calvario por sus pecados. No fue el vecino, no fue aquel que dice ser hijo de Dios y actúa mal. Fue Cristo Jesús. Y su salvación no tiene precio. Su salvación costó un precio muy alto y lo pagó Jesucristo. Ábrale su corazón y dése usted la oportunidad de conocer a Dios y de entregarle su vida a Jesucristo, que ya de aquellas personas Dios se encargará en su momento, porque no quedará sin juicio aquel, hermano, que sea tropiezo alguno de los pequeñitos del reino, como dice la palabra del Señor, hermanos. Por eso quería leer esta palabra, porque hay muchos que han sido justificados por la fe, pero hay pocos que han sido regenerados a través del Espíritu Santo. Y es lamentable, hermanos, pero la regeneración se da por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, conforme nosotros le permitimos a Dios que haga esa obra y esa labor en nosotros, conforme nosotros vamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Aleluya. Así que, hermanos, yo les invito a que busquemos las cosas espirituales. No pongamos ningún pretexto, ninguna excusa, porque quien murió fue Cristo Jesús y el Espíritu Santo quiere morar en su vida y en su corazón para darle paz, darle gozo, darle libertad a su espíritu. Hermano, darle consuelo en medio de su angustia y hacerle sentir, hermano, el abrazo del Espíritu Santo de Dios en su vida. La palabra dice en San Marcos 16:9, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Si hemos creído, hermanos, Dios quiere hacer esas maravillas a través de nuestras vidas,
Pero necesitamos, hermanos, tener una vida de consagración, tener una vida de comunión con Dios, hermanos, tener el poder, la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para entonces ser esos instrumentos, hermanos, poderosos en las manos de Dios. Dios no tiene comunión con el pecado, hermanos, y un hombre que no se consagra, que no tiene una vida de comunión con Dios, es imposible que sea una persona usada por Dios, hermanos. Muchos podrán decir ser hijos de Dios, pero la palabra del Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. No es lo que dicen, sino el fruto que damos cada uno de nosotros, quien va a revelar verdaderamente quiénes somos. ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Porque no hay otro, hermanos. Así que, hermanos, les animo, busquemos de Dios. Es necesario que, hermanos, procuremos la llenura del Espíritu Santo del Señor. Para concluir, hermano, yo le pregunto, ¿ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Medite. ¿Cuántos años tiene de convertido? Y si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios, analice su vida. ¿Cuál es su enfoque, lo espiritual o lo terrenal? Medite en su corazón. ¿Verdaderamente estamos siendo obedientes a la palabra de Dios o obedecemos a medias? Meditemos si estamos siendo obedientes al Espíritu Santo, si estamos teniendo una vida de oración, de comunión con Dios. Y si nos hace falta esto, hermanos, pues vamos a buscarlas para entonces poder recibir el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, porque está disponible para todos en este tiempo, hermanos. Usted lo puede recibir si usted le busca, si usted se consagra, si usted es obediente. Características que debemos de tener para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Si ya lo recibimos, entonces vamos a llevar a cabo el ministerio, la labor que Dios nos ha llamado como hijos de Dios, para entonces bendecir la vida de nuestros amigos, de nuestras familias, las personas que están a nuestro alrededor, porque el poder del Espíritu Santo va a fluir para bendición de muchos. Así que pongámonos en sus manos para ser instrumentos en las manos de Dios y poder expandir el reino de los cielos. Para nuestros amigos que van a escuchar este mensaje, Dios quiere darle de su paz, de su gozo, de su amor, sobre todo la salvación de su alma. Pero es necesario dar el primer paso, y es reconocer que es pecador, entregarle su vida a Cristo, para que entonces venga el Espíritu Santo de Dios a morar en su vida y a sellarlo como hijo de Dios. Yo le invito, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te acepto como mi Señor y Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo y mora en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Si tú hiciste esa oración, hermano o amiga, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Estaré orando. Mi oración es que Dios bendiga cada vida que escucha estos mensajes, y aquellos que dan este paso, que el Señor les dirija para que busquen una iglesia donde congregarse y alimentarse espiritualmente, para que su fe siga creciendo y la obra de Dios se perfeccione cada día más en su vida. Para todos los que ya se conectan cotidianamente, gracias, hermanos, les amo en el amor del Señor y les agradezco infinitamente por su apoyo, por su respaldo, por compartir los videos. Les envío un abrazo, hermanos, en el nombre del Señor, y les invito, hermanos, a que visite mi página Cecilia Zamora Proclamando a Jesús.
Le invito a que le dé like, hermano. Ahí vamos a estar poniendo prédicas, palabra que edifica, que bendice las vidas. Si usted ama a Dios y tiene hambre de Dios y se goza con la palabra, le aseguro que se va a edificar. Así que le invito a que visite esa página, o también los que no tienen Facebook pero quiere compartirle algún mensaje que le haya sido de edificación a su vida, algún amigo, algún familiar, puede buscarme en YouTube, Cecilia Zamora, y estos mensajes los comparto para que así usted lo pueda compartir con sus familias, con sus amigos, y bendiga a alguien, y que sea Dios obrando en esas vidas para bendición, para salvación, para fortaleza, de acuerdo a la necesidad, hermanos. Así que tenemos que buscar las maneras de poder expandir la palabra del Señor y tratar de bendecir las vidas para que el nombre del Señor, hermanos, sea glorificado y el reino de los cielos se siga expandiendo. Que Dios le bendiga. Le doy las gracias por estar con nosotros. Vamos a orar por las peticiones. Que tenemos aquí. Gracias, hermana María Nevares, gracias, mi hermana, un abrazo y amén, recibo esa bendición. Mi hermana Arlene, Dios le bendiga, un gusto saludarle. Mi hermana Vianney Aguilar, mi hermana Guadalupe Rodríguez, un abrazo. Mi hermana Lupita, Dios me le bendiga, le amamos y le extrañamos ahí en su casa, ya sabe. Bendiciones para su esposo también. Seguimos orando por su salud de nuestro hermano Gilberto. Dios le bendiga. Bendiciones a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez. Dios bendiga su vida de una manera muy, muy especial. A cada uno de los que están ahí conectados, mis hermanos, ayúdenme a orar por las necesidades, hermanos, que tenemos aquí. Estoy viendo si hay alguna otra petición de oración. Y si no, pues vamos a orar por estas dos necesidades. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra. Padre, gracias, Señor, te doy primeramente por tu bendita palabra, Padre. Permite que esta palabra bendiga y edifique los corazones, Padre. Despierte, Padre, en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, ese deseo, esa hambre, esa sed de ti, Señor, para que ellos y cada uno de ellos puedan buscarte, Señor, y tratar de buscar esa llenura, Padre, el bautismo del Espíritu Santo en su vida personal, Padre. Inquieta en sus corazones, bendice sus vidas, fortalece, abraza, Padre, y arropa con tu Santo Espíritu, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Padre, cada uno de nuestros hermanos que están ahí conectados, bendigo sus vidas. Bendigo a aquellos que comparten, Señor, los videos, que tú les bendigas de una manera especial, Padre. Yo no conozco sus necesidades, Señor, pero tú las conoces. Yo te pido que tengas misericordia y que obres, Señor, conforme, Señor, a tu amor y a tu bondad para con cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo, Padre, la vida de María Ángeles Hernández, Padre, bendícele, mi Dios. Bendice su vida. Yo no sé su necesidad, pero tú la sabes, Señor. Ahí donde ella se encuentra, abrázale, arrópale, dale paz, dale fortaleza. Si hubiese necesidad de enfermedad, Padre, si tú quieres, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu obra, Señor, y bendice su vida, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de María Ángeles Hernández, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, bendícele de una manera especial y poderosa y obra en su necesidad, cualquiera que sea, Padre. Bendícele de una manera poderosa, sobrenatural, Padre. Te pido, Señor amado, por el hermano de Silvia León, Padre, que tengas misericordia donde quiera que él se encuentre, Padre. Bendice su vida, cualquiera que sea la necesidad, Padre. Tú que eres poderoso, soberano, Señor, bendice, Señor, este varón, Padre mío, el hermano de Silvia León, Padre, lo bendigo en el nombre de Jesús. Declaro bendición de tu Espíritu Santo sobre él, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendice y obra, Padre, para bendición de su vida en el área que él necesite, Padre.
Padre, bendice la vida de mi hermana Silvia León, Padre, su familia, Padre, bendícela, Padre mío. En el nombre de Jesús, ayúdala, Padre Santo, glorifícate, Padre eterno, bendice, Padre, las compañeras de trabajo de mi hermana Arlene, ahí donde ellas se encuentran en su lugar de trabajo, bendíceles, Padre, fortaléceles, bendice sus vidas, tráeles paz, fortaleza, guárdales de todo peligro, Padre, guárdales, pero sobre todo, Padre, tu palabra les traiga bendición y fortaleza, Padre, a sus vidas. En el nombre de Jesús les bendigo, Padre eterno. Mi hermana Dora Torres la bendigo, Padre. Bendigo a José Luis Hernández, Padre, en el nombre de Jesús. Mi hermano Jesús Mercado Sánchez, bendícelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Por Aureliano, Padre mío, bendícelo, Padre, el hermano de mi hermana Silvia León. Padre, yo bendigo la vida de Aureliano donde quiera que esté, Padre, bendice su vida, bendícele, Padre, de una manera especial, Padre, obra en su vida, en su corazón, en su necesidad, cualquiera que sea, Padre, para ti no hay nada imposible, Señor. Si tú quieres, tú obras y bendices de una manera sobrenatural y comienzas a obrar para bendición, Señor, de su vida de Aureliano, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por él, Padre mío, y bendigo a cada uno de mis hermanos. Mi hermana Mateí, Padre, la bendigo, Señor, bendigo a toda la familia Mateí, Padre, mi hermana Marbelia Jaimes, tráele el consuelo en su corazón, en su alma. Mi hermana Lisa, Padre, fortalécele. Mi hermana Juanita, Padre, tráeles ese consuelo, esa paz cada día, Señor, para seguir adelante, Padre, cada necesidad, Padre, que no se ha expuesto, pero que tú las conoces, Señor, bendíceles de una manera especial, Padre, bendice, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, te doy gloria y honra, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. A ti sea gloria y honra por siempre, Padre. Y te pido, Señor, que tu palabra, Padre, se haga viva y real en los corazones, pero sobre todo, Señor, que despiertes hambre y sed de ti, Padre, para que cada uno busquemos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, y procuremos cuidar nuestra comunión contigo cada día, Señor. Ayúdanos, en nuestras fuerzas no podemos, Padre, pero en ti, Señor amado, clamamos misericordia, fuerza y fortaleza, Padre, y te pedimos que nos ayudes para agradarte y honrarte cada día, Padre. Yo bendigo, Señor, mis hermanos, mis hermanas, amigos que van a ver la transmisión, bendigo sus vidas, sus familias, en el nombre de Jesús, que tu paz sea sobre cada uno de ellos. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que están ahí, mis hermanos. Mi hermana Micaela Carreto, Dios le bendiga, un gusto saludarle. Mi hermana, pues ya estamos concluyendo, pero ahí queda el video para que lo pueda escuchar, para que se pueda edificar con la palabra del Señor, hermanos, que sé que se va a edificar. Dios les bendiga y les espero pues el próximo lunes, como siempre, aquí en este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Bendiciones y un abrazo. Gracias, mis hermanos.